Bueno, muchas gracias por esta amable presentación, Alejandro, y también por la invitación a formar parte de este congreso, que me hace muchísima ilusión. Quiero saludar muy rápidamente a todas las personas que están aquí, también a los que nos siguen de manera virtual. Y voy a leer la ponencia, que prácticamente es el mismo texto que ustedes han podido leer, para tratar de ceñirme a los 15 minutos de los que disponemos y no alargarme demasiado. Bien, en la presente ponencia voy a hablar acerca de la gestación de la bula Sublimis Deus y me centraré en especial en la activa participación que tuvo en ella la Orden Dominicana. Esta bula fue aprobada por Paulo III el 2 de junio de 1537, en mitad de un intenso debate que tuvo lugar en la España y la Nueva España del momento acerca de la racionalidad de los indígenas americanos y también sobre si era lícito esclavizarlos o no. En esta bula, el Papa Paulo III afirmaba que los indígenas americanos eran seres con plenas facultades intelectuales, que su infidelidad no justificaba que se les hiciera la guerra ni que fueran desposeídos de sus bienes, que esto es algo que va a aparecer apenas 2 años más tarde en la Relectio de Indies de Francisco de Vitoria, es decir, que era un tema muy discutido en la época, y señalaba también que la predicación del Evangelio en América debía llevarse a cabo siempre de manera pacífica. Sin embargo, esta bula no llegó a tener efectos prácticos, puesto que tan solo un año después de su aprobación, Carlos V pidió a Paulo III que fuera revocada y que se confiscaran todas las copias que se habían enviado ya a América por las razones que explicaré un poco más adelante. Para entender por qué se acabó aprobando la bula Sublimis Deus, es preciso hacer un repaso muy breve a las leyes sobre la esclavitud de los indígenas americanos aprobadas en la España de la época. En agosto de 1530, la corona española decidió prohibir la esclavitud por guerra justa y por rescate en todo el Nuevo Mundo, pero esta medida fue revocada apenas 4 años más tarde, en febrero de 1534, cuando se volvió a permitir la esclavitud e incluso la trata de personas en América. En este cambio de parecer tuvo una gran influencia el fraile dominico, Fray Domingo de Betanzos, que había llegado a España en 1532, procedente de México, con la intención de lograr la autonomía de la provincia dominica de la Nueva España, que se acabaría llamando la provincia de Santiago, respecto a la provincia dominica de las Antillas, llamada de la Santa Cruz. Con este fin, Betanzos se fue a Roma para entrevistarse con el Papa Clemente VII, pero antes, durante su paso por España, entregó un memorial en el que se mostró muy crítico, lo entregó en el Consejo de Indias, entregó un memorial en el que se mostraba muy crítico respecto a las capacidades intelectuales de los indígenas. Durante mucho tiempo, el contenido de este memorial e incluso su misma existencia ofrecieron serias dudas, puesto que solo se tenían noticias de este texto a partir de fuentes indirectas. De hecho, en las crónicas dominicas de la provincia de México, escritas por Agustín Dávila Padilla, por Antonio de Remesal y por Juan José de la Cruz y Moya, Betanzos aparece como un firme defensor de los indígenas americanos e incluso, según Dávila Padilla, fue Betanzos quien promovió la aprobación de la bula Sublimis Deus. Esta tesis se ha mantenido, de hecho, en la historiografía, incluso en estudios recientes, sobre todo en estudiosos de la Orden Dominica, como Alberto María Carreño, como el propio Vicente Beltrán de Heredia. Y bueno, y más recientemente también por Pedro Fernández Rodríguez, que tiene un libro muy interesante sobre la participación de la Orden Dominica en la evangelización de la Nueva España. Sin embargo, el memorial de Betanzos finalmente acabó apareciendo en el Archivo de Indias, donde lo encontró Carlos Empat Asadurian. En este texto, Betanzos arremetía con mucha dureza contra los indios, pedía que no se castigara a los españoles, que los maltrataran físicamente, decía que los indios no tenían más capacidad intelectual que los niños españoles de 7 u 8 años y concluía su memorial con una profecía muy lúgubre. Según Betanzos, ni el emperador ni el papa podrían evitar que todos los indígenas americanos murieran dentro de pocos años, y esto es, y cito textualmente, porque el juicio y sentencia de Dios justísimamente es dada sobre ellos que todos mueran y no quede de ellos memoria, porque sus pecados son tan horribles y tan contra toda naturaleza, cual nunca jamás se ha hallado ni por escritura, ni por fama, ni cayó en pensamiento de hombres. Bien, este memorial causó un gran revuelo en la Nueva España, donde el presidente de la Audiencia de México, Sebastián Ramírez de Fuenleal, y otros frailes dominicos y franciscanos trataron de refutar la opinión de Betanzos. Las críticas se arreciaron aún más cuando se supo que este memorial había tenido una incidencia directa en la legislación de Indias. Tan solo 2 años más tarde de la aparición de este memorial, el Consejo de Indias volvió a permitir la esclavitud en todo el Nuevo Mundo.
Este cambio en la legislación provocó una reacción inmediata en la Nueva España, en la que tuvieron un lugar destacado otros dos frailes dominicos, el obispo de Tlaxcala, fray Julián Garcés, y sobre todo el fraile dominico, fray Bernardino Minaya. Este capítulo de la gestación de la bula Sublimis Deus es bien conocido gracias a un documento muy importante que encontró Lewis Hanke en el Archivo General de Simancas. Se trata de una petición que Bernardino Minaya hizo a Felipe II hacia 1562, ya al final de la vida de Minaya, en la que este fraile dominico, ya exclaustrado, escribió una especie de relato autobiográfico refiriendo con gran detalle las gestiones que él mismo realizó para que se aprobara la bula Sublimis Deus. En este texto, Minaya afirma que, cuando estaba en México, tuvo conocimiento del Memorial de Betanzos y de las leyes favorables a la esclavitud que acababa de aprobar el Consejo de Indias. Esto lo movió a viajar a España en 1536 para entrevistarse con el presidente del Consejo de Indias, que era el también fraile dominico, fray García de Loaysa, y trató de hacerle cambiar de opinión. Sin embargo, Loaysa no atendió a las peticiones de Minaya y le dijo que Betanzos hablaba por espíritu profético y que por esto decidió seguir su parecer. Ante esta negativa, Minaya acudió ante uno de los consejeros de Indias, Juan Bernal Díaz de Luco, quien convenció a la emperatriz Isabel, que era la regente de España en ese momento, de que escribiera una carta de presentación para que Minaya se entrevistara con el Papa Pablo III. Una vez en Roma, Minaya entregó al Papa una elegante carta latina escrita por fray Julián Garcés, en la que Garcés defendía que los indígenas americanos tenían una capacidad intelectual todavía mayor que los españoles, y que eran, por tanto, totalmente capaces de recibir la fe cristiana. Esta carta y la información que Minaya compartió con Pablo III fueron claves para que el Papa acabara aprobando la bula Sublimis Deus, y también un breve llamado Pastorale Officium, que otorgaba al arzobispo de Toledo, Juan Pardo de Tavera, la potestad de excomulgar a quienes no acataran la bula. Sin embargo, la bula Sublimis Deus no llegó a tener efecto porque Carlos V pidió que fuera revocada, porque Minaya la había conseguido sin el beneplácito del presidente del Consejo de Indias, García de Loaysa, vulnerando así el patronato real de la corona en América. De hecho, tras su regreso a España, Minaya fue castigado por García de Loaysa, que ordenó que fuera enclaustrado durante 2 años en el convento dominico de Trianos, en León, y bien, a causa de este desencuentro y de otros problemas que Minaya tuvo con otros compañeros de la orden dominica, acabó abandonando la orden de predicadores en 1545 y fundó su propia orden religiosa, llamada Congregación de San Salvador de la Orden de San Agustín de Canónigos Reglares. Bien, la gestación de la bula Sublimis Deus y el vaivén en la legislación de Indias desde el año 1530 hasta la aprobación de las leyes nuevas en 1542 creo que pueden explicarse en gran medida a partir de la existencia de 2 grandes círculos de poder en la corte de Carlos V, enfrentados entre sí y que tuvieron una influencia decisiva en la política del Nuevo Mundo. Varios documentos revelan que en las décadas de 1530 y 1540, Juan Pardo de Tavera y fray García de Loaysa sostuvieron una lucha soterrada para hacerse con el control de la política de la corona en América. Tavera y Loaysa fueron 2 de los hombres más poderosos del gobierno de Carlos V entre las décadas de 1520 y mediados de 1540. Loaysa era presidente del Consejo de Indias desde su misma fundación en el año 1524, fue confesor del emperador Carlos V y consiguió escalar rápidamente en la jerarquía eclesiástica. Por su parte, la carrera de Tavera siguió cauces similares, ya que en el ámbito político, desde 1524 y hasta 1539, fue presidente del Consejo de Castilla, y en el ámbito eclesiástico fue obispo de Ciudad Rodrigo, de Osma, de Santiago de Compostela y finalmente arzobispo de Toledo. En principio, en calidad de presidente del Consejo de Castilla, Tavera no debía intervenir en la política americana, que dependía del Consejo de Indias, pero en la práctica esto no fue así. Esto yo creo que en la historiografía dedicada a estudiar las leyes sobre la esclavitud, la figura de Tavera ha quedado un poco en la sombra, porque buena parte de la documentación que se conserva sobre su actuación en la política de Indias se conserva en Simancas y no en el Archivo de Indias, que suele ser el archivo más frecuentado por los americanistas. Pues bien, en 1529, Carlos V viajó a Italia para ser coronado emperador por Clemente VII y durante este viaje ordenó a García de Loaysa que lo acompañara.
En lugar de interpretarlo como un favor o como un premio, para Loaysa esta estancia en Italia, que duró hasta 1533, fue una especie de destierro. Y durante esta ausencia de Carlos V, Tavera quedó como regente en España junto con la emperatriz Isabel y aprovechó esta situación para intervenir también en los asuntos de América, como certifican varios documentos. La primera decisión importante que tomó Tavera a finales de 1529 fue ordenar el relevo de la primera audiencia de México, que tuvo enfrentamientos muy fuertes con los frailes franciscanos y también con los seguidores de Hernán Cortés. Tavera ordenó la creación de un nuevo tribunal que estaría presidido por un hombre de iglesia, como fue Sebastián Ramírez de Fonleal, en lugar de por un conquistador, como lo era Nuño de Guzmán, el presidente de la primera audiencia. La creación de una nueva audiencia vino acompañada de la aprobación de la ley de 1530, que he comentado anteriormente, que prohibía la esclavitud en el Nuevo Mundo. Además, para asegurarse de que estas provisiones se cumplieran, Tavera colocó a algunos de sus clientes en las instituciones relacionadas con el Gobierno de América, como es el caso de Vasco de Quiroga, que fue uno de los consejeros, uno de los oidores de la Audiencia de México, y a Juan Bernal Díaz de Luco, que ocupó el puesto de consejero del Consejo de Indias y que era el secretario personal de Tavera. No obstante, tras el regreso de García de Loaysa a España en la segunda mitad de 1533, la política de la corona española en América cambió de manera muy significativa. Con toda probabilidad, Loaysa se había encontrado con Betanzos, con Fray Domingo de Betanzos, en Roma, y al volver a España decidió dar un rumbo totalmente opuesto a las leyes sobre la esclavitud aprobadas a instancias de Tavera. Poco tiempo después de reanudar la presidencia del Consejo de Indias, Loaysa aprobó la ley de 1534, que revocaba la de 1530, y permitía una vez más la esclavitud en el Nuevo Mundo. A propósito del enfrentamiento entre Tavera y Loaysa, recientemente he consultado un pleito inédito en el que se vio envuelto a Fray Bernardino Minaya en 1500, que ilumina en parte este episodio. En este pleito se acusaba a Minaya de ser somético y lurano y transcurrió en el nuevo reino de Granada, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, donde Minaya había ido a finales de 1549 para fundar un monasterio. Es un pleito bastante interesante que actualiza la información biográfica conocida hasta la fecha sobre Minaya. El último artículo dedicado a este fraile es un artículo muy bien documentado, pero ya muy antiguo, de Vicente Beltrán de Heredia, publicado en Miscelánea Beltrán de Heredia. Y bueno, este pleito que estoy estudiando ahora mismo permite completar bastante la biografía de este fraile. Pero bien, lo único que me interesa destacar aquí es que unos 15 años después del enfrentamiento que Minaya tuvo con García de Loaysa, Minaya seguía recordando este enfrentamiento, ¿no? Sin embargo, uno de los testigos que testificaron en este pleito dio una versión distinta acerca del enfrentamiento entre Minaya y Loaysa. Según este testigo, Minaya venía muy resabiado de Roma porque no había podido obispar siquiera de anillo y porque se lo estorbó el cardenal de Burgos, y Fray García de Loaysa estaba mal con ambos. En cambio, Minaya indicó que García de Loaysa se había enemistado con él porque Minaya trajo al cardenal de Toledo, a Tavera, por protector de los indios contra el dicho cardenal de Sevilla, Loaysa. No hay que descartar, pues, que estas rencillas entre Minaya y García de Loaysa pudieran deberse también a cuestiones más pedestres y menos nobles que la defensa de los indígenas americanos, como lo sería la ambición de Minaya de ser obispo siquiera de anillo. De hecho, Juan Pardo de Tavera y Fray García de Loaysa mantuvieron también un fuerte enfrentamiento en 1534 porque ambos se disputaron la sede arzobispal de Toledo, que acababa de quedar vacía y que acabaría siendo para Tavera. Pero bien, a pesar de estos enfrentamientos, la documentación de archivo refleja que Tavera y Loaysa sostuvieron una política sobre la esclavitud consecuente y totalmente opuesta a lo largo de las décadas de 1530 y 1540. En la Junta de Valladolid, y voy terminando ya, de 1542, de la que acabaron naciendo las leyes nuevas de Indias, Tavera se mostró favorable a la derogación de la esclavitud y de las encomiendas, mientras que García de Loaysa propuso que éstas no se eliminaran. Este también es un tema que me parece que en la historiografía antigua y también reciente se le ha dado demasiado protagonismo, en mi opinión, a Bartolomé de las Casas, que sin duda lo tuvo, pero creo que en la aprobación de las leyes nuevas este corpus legislativo se debió
a una red de personas mucho más amplia que no solo al fraile dominico Las Casas, ¿no? Y bien, ya para concluir voy a citar dos pareceres de Tavera y de Loaysa, escritos en 1545, que demuestran que los dos mantuvieron sus respectivas posturas sobre la política de Indias hasta el final de sus vidas. En ese año, Carlos V volvió a preguntar a varios personajes destacados de su corte si debían permitirse de nuevo las encomiendas, ya que su prohibición había causado un gran alboroto en la Nueva España y sobre todo en el Perú. A pesar del malestar generado, Tavera propuso que no hubiese repartimientos ni encomienda de indios, por lo que la experiencia ha declarado en la consumción y muerte de indios que de las dichas encomiendas han resultado. En cambio, Loaysa quiso dejar claro al emperador que él siempre se había mostrado contrario a la abolición de las encomiendas, puesto que cuando el año de 42, vuestra majestad, persuadido de otras personas, deliberó de quitar todos los indios a los españoles y ponerlos en su cabeza, supliqué a vuestra majestad que tal ley no se hiciese porque la tenía por dañosa al servicio de Dios. En suma, la Orden de Predicadores tuvo una participación muy importante en la aprobación de la bula Sublimis Deus, pero esta participación no fue tan armónica como quisieron dar a entender los primeros cronistas dominicos de la Nueva España, puesto que dividió a la Orden en dos bandos. Por un lado, Fray Domingo de Betanzos y en última instancia Fray García de Loaysa fueron los responsables de que se volviera a permitir la esclavitud de los indígenas americanos en 1534. En cambio, los también dominicos Fray Julián Garcés y Fray Bernardino Minaya trataron de revertir esta situación y al fracasar en su intento, Minaya acudió ante el Papa Paulo III. Si bien Minaya fue el principal promotor de la bula Sublimis Deus, sus acciones deben enmarcarse en la lucha de poder por el control del Consejo de Indias entre los grupos encabezados por Juan Pardo de Tavera y Fray García de Loaysa, respectivamente. Creo que el enfrentamiento que mantuvieron estos dos poderosos cardenales y sus respectivos clientes permite entender mejor la bula Sublimis Deus y también las contradictorias leyes sobre la esclavitud que aprobó la corona española en las décadas de 1530 y 1540.